cambiaron de nombre, nada más. En muchos lugares cambiaron de nombre. Pero se está refiriendo ahí como de Éfeso, Corintios, ¿correcto? Sí. No de las de Esmirna ni la de Éfeso ni nada. Sí, ¿También son lugares. Oh. Son lugares. Todas son lugares. Todas. ¿Dónde están los cristianos? ¿No? Por ejemplo, si decimos a la iglesia de Mombello, entonces nos referimos nada más. Pero decimos la iglesia que está en Commerce City, la iglesia que está en Thornton, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero todas son católicas, ¿no? Todas son de un estado, ¿no? O la iglesia que está en Delta, en Lírico, ¿no? Entonces, cuando el San Juan está teniendo su éxtasis, está refiriendo a las comunidades, aunque no menciona a todas, pero está mencionando las que más están sufriendo por la persecución o por las herejías. Entonces hay dos problemas en el tiempo de San Juan: la persecución, que es bastante grande, y por otro lado las herejías que están surgiendo. Por eso se escribe el Apocalipsis. Y las cartas son precisamente para eso, ¿no? Algunas tienen persecuciones y San Pablo trata de animar a las comunidades. Las otras están sufriendo por herejías, por mentiras, ¿no? Todas las comunidades. Entonces, este problema es semejante al que tenemos hoy. Por eso el Apocalipsis por eso les decía, el Apocalipsis es el libro de la esperanza cristiana, porque encontramos cómo estaban las comunidades y cómo sobrevivieron a esas herejías. ¿Ok? Bueno, vamos a la de Esmirna, versículo 8. ¿Qué gusta leer? Toda la... Del versículo 8. Sí, vamos a ver la comunidad de Esmirna. 2, 8 o 8 nada más. 2, 8 y siguiente, hasta donde empieza la otra, al 11. Ok, lo voy a ver. Escribe el ángel de la iglesia de Dios. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Sé que sufres y que eres pobre y, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. A ver, ¿cuál es la dificultad que está en la comunidad de Esmirna? Hay dos problemas graves ahí. Está mandando un mensaje de fortaleza a la comunidad de Esmirna. Ahora, la comunidad de Esmirna, al parecer, o como se mira, lo que está diciendo San Juan, es una comunidad fuerte. Es una comunidad que cree en Cristo, a diferencia de la de Éfeso, ¿no? Dice, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, así habla el primero y el último, es decir, Cristo es el que está hablando, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Es decir, que lo está previniendo de los nicolaitas por si llegan ahí a Esmirna, porque dice, estuve muerto y volví a la vida. Los nicolaitas negaban que había resucitado. Entonces hay una prevención primero. En caso de que lleguen, pues ya saben quién es el que está hablando. Yo, el que ha resucitado, estuve muerto y he vuelto a la vida. Sé que sufres y eres pobre, en realidad eres rico. Eres pobre económicamente, pero eres rico
espiritualmente. ¿Sí? Entonces, ven que las otras comunidades vivían más o menos cómodamente. La comunidad de Esmirna es la más pobre que menciona aquí. Es una de las comunidades más pobres. Pero a pesar de ser pobre, su fe es bastante firme. No se dejan engañar por nada. Es decir, decía o se dice que los, por ejemplo, en México, todos éramos católicos, ¿no? Todos éramos católicos. Unos que otros se vinieron acá a este lado y se cambiaron a ¿qué? A la otra religión, a los protestantes. Allá eran pobres, creían en la iglesia, no tenían mucho estudio, pero creían en la iglesia. Se fueron a un país donde está la riqueza. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Lo de Éfeso, ¿no? Lo de Éfeso. Pero los que están allá, los que no han sabido que Estados Unidos cambia de mentalidad, entonces ellos permanecen fiel a esa enseñanza. Una comparación, ¿sí? Ahora, los que están aquí y van para allá, tratan de convencer a sus familias. Se volvieron a otro grupo. Decía un señor que se convirtió al catolicismo. Decía que habló con su mamá en México. Su mamá era bastante pobre, la comunidad donde vivía era pobre. Llegó, vivió un retiro aquí en Estados Unidos y sintió un cambio. Y le habló a su mamá: mamá, he encontrado a Cristo, he encontrado al Señor, soy libre, soy esto, soy lo otro, ¿no? Y bien emocionado le estaba platicando a su mamá. Y la mamá preocupada diciéndole: te cambiaste de religión, porque los que se van a Estados Unidos se vuelven gay o se vuelven protestantes. ¿No? Y entonces dijo: no, yo permanezco fiel a mi doctrina, a lo que tú me enseñaste. Pobre, pero me lo enseñaste, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí en Esmirna es precisamente eso. Aunque eran pobres y le ofrecían lo otro, pues ellos permanecieron. Por eso dice: eres pobre, pero a pesar de eso, eres rico. Porque la fe es lo que vale más, no el dinero. El dinero es necesario, es cierto, ¿no? Pero la fe es mucho más para nosotros. O sea, permanecer fiel. Y luego dice: yo sé que sufres y eres pobre, en realidad eres rico. Yo sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y que más bien son la sinagoga de Satanás. Así que, ¿qué es lo que pretendían ellos? Cambiar a los de Esmirna a la ley de Moisés. Eso es lo que pretendían los judíos. Y por eso San Juan los llama las sinagogas de Satanás. Porque mediante la ley no puede uno llegar a ser salvo, mediante la ley de Moisés. Llegamos a ser salvos mediante la ley de Cristo, no mediante la ley de Moisés. Y por eso San Juan está diciendo: las sinagogas son de Satanás. Los judíos, decirle a los de Esmirna que tenían que obedecer la ley de Moisés para llegar a la salvación. O sea, se tenían que circuncidar, no tenían que comer carne de cochino, tenían que respetar el sábado. Entonces, todo esa era la ley de Moisés. Por eso, estamos hablando que son contemporáneos, ¿no? Estamos hablando que son contemporáneos. Por eso, cuando se escribe la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9, se va a describir o va a decir ahí, en las palabras de Cristo: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Con esto anula el Antiguo Testamento y establece el Nuevo Testamento. Hebreos 10:9. Hebreos 10:9. Es decir que la ley de Moisés terminó con la muerte de Cristo. A la resurrección de Cristo ya somos otra cosa. Ya cambiamos, se terminó la ley y empezó una nueva ley.
decir una nueva alianza, lo que encontramos en Lucas 22, 19, ¿no? Una nueva alianza para llegar a la salvación. 22, 19 al 20. Y luego sigue diciendo, no te asusta lo que vas a padecer. El diablo meterá en la cárcel a algunos. Segundo problema que tiene la comunidad de Esmirna. Fíjense, primero son los judíos que están tratando de cambiarnos a la ley de Moisés. Segundo problema, la persecución del imperio romano. Por eso habla en la segunda parte. El diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes. O sea, el imperio romano va a encarcelar a los cristianos. Y muchos de ellos los encarceló y muchos de ellos fueron martirizados. Si ustedes estudian la iglesia en sus primeros siglos, verán cada una de las 13 persecuciones. Eso es lo que San Juan está diciendo aquí, ¿no? Entonces, muchos de ellos van a ir a la cárcel, algunos de ustedes, para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. 10 días de prueba, es decir, no es para siempre los 10 días de prueba. Es decir, no es para siempre las persecuciones. O sea, las persecuciones son temporales. No son para siempre las persecuciones. Por eso dice, únicamente van a padecer 10 días de persecución. Serán 10 días de prueba, permanecerán fiel, por eso, hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje. El espíritu de la iglesia, el vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Es decir, que el mártir no va a padecer la segunda muerte. Es decir, que el mártir tiene la vida eterna garantizada. El mártir. Por eso dice, no padecerá la segunda muerte. Segunda muerte, ustedes saben, segunda muerte es infierno, condenación eterna, segunda muerte. Así que, como ven, no se habla de muerte física, se habla de una muerte espiritual, es decir, lejos de Dios, donde es el rechinar de dientes, es el gusano que no se apaga, usted no se muere, y el fuego que no se apaga. ¿Recuerdan que veíamos en Isaías capítulo 66? ¿Se recuerdan, no? Entonces, cuando hablamos acerca del infierno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ven, eso es la segunda muerte, de lo que nos está diciendo ahí San Juan. Bueno, seguimos en ¿hay una pregunta acerca de la comunidad de Esmirna? ¿No? Seguimos en la versículo 12. No, 12. 12, versículo 12. Siguiente comunidad. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, de dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Ahí donde vives, en esa tierra de Satanás, pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y con las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no, iré pronto donde ti para cambiar a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré una mano misteriosa, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Fíjense,
a diferencia de la comunidad de Esmirna, la comunidad de Pérgamo es infiel. Hay una infidelidad grave ahí. Así habla, dice, el que tiene la espada aguda. ¿Recuerdan lo que hablamos hace poco acerca de la espada aguda? Es la palabra de Dios que entra hasta lo más profundo del corazón y remueve los tuétanos, ¿no? Decía que era Hebreos, ¿qué era? Hebreos 4:12, ¿no? Hebreos 4:12 que nos decía, por eso dice, se habla de la espada aguda. ¿Quién es la espada aguda? Cristo, que es la palabra de Dios. Cristo. Él conoce. ¿Y por qué se habla de espada aguda? Porque recuerden que los fariseos o los maestros de la ley pensaban en su interior malas cosas en contra de Jesús. Y dice el Evangelio, y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les decía esto y esto y esto, ¿no? Por eso es que dice que la espada aguda es Cristo, que conoce todo nuestro entendimiento. O sea, nos conoce a la perfección. 4:12. 4:12. Decir que Cristo conoce a la perfección. Por ejemplo, yo ahorita no puedo ver a ustedes qué es lo que están pensando, ni si están en la clase o no. Pero si tuviera Cristo aquí, ¿qué iba a decir? Sí, pero así personalmente, ¿no? ¿Qué nos iba a decir? Tú no estás poniendo atención, tú estás pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, por eso los de Pérgamo, ellos se engañaban a sí mismos, pensando que decía, estamos aquí con los cristianos o pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero me voy con los de Balaam un ratito, ¿no? ¿O de quién es? ¿De Balaam? ¿Quién dice? También, y también con los nicolaitas, ¿no? Donde viven allí donde están el trono de Satanás, pero firmes en la tierra. ¿Dónde están los de Balaam? Los de Balaam y los nicolaitas. A eso se llama sincretismo. Sincretismo. O sea, estoy aquí, voy a misa y luego diríamos me voy con otro grupito y luego diríamos el niño está chillón y tengo que darle una barrida con un huevo, ¿no? O sea, la mezcla de todo se llama sincretismo. Es decir, agarra poquito católico, poquito protestante, poquita superstición. O sea, eso. O sea, eso se llama sincretismo. Es decir, ese es el problema que estaba pasando en la comunidad de Pérgamo. O sea, que tenían de todos. Tenían los de Balaam, tenían los nicolaitas, tenían a la iglesia de Cristo, y párenle de contar, ¿no? Entonces, tienen doctrinas de Balaam, de Balac, y de manera de tropezar también se ponen a sacrificar carne a los ídolos. Y se hicieron adúlteros. Es decir, un sincretismo que había en aquel tiempo. Es lo mismo que tenemos hoy en día. Entonces, ven que en algo nos reflejamos a las comunidades de aquel tiempo, a la iglesia de aquel tiempo, en algo. Pues yo pienso que se escribió igual para los de en aquel tiempo, las venideras y hasta el final de los tiempos. Sí, porque el ser humano desafortunadamente muchos seguimos iguales, otros mejoramos, pero otros empeoran, ¿no? Entonces, ven cómo estaban las comunidades y ese mensaje es específico para ellas. Y asimismo soportan los partidarios de los nicolaitas. Por eso arrepiéntete, si no iré pronto y a ti para combatir a esa gente
con la espada que sale de mi boca. O sea que con la misma palabra de Dios se combaten a todo esto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la brujería, muchos piensan que la brujería es mala. Con la palabra de Dios, ¿qué podemos explicar que la brujería es mala? Por ejemplo, tenemos Deuteronomio capítulo 18.